Jungkook y Jimin siempre han demostrado su calidez y cercanía, y esta vez no fue la excepción al dedicar unas hermosas palabras y firmas a un compañero soldado, Ho-hun, quien fue dado de baja del servicio militar. Estas palabras no solo reflejan su gratitud y aprecio, sino también el carácter sincero y juguetón que los hace tan especiales para sus fans y quienes los rodean. Jungkook, con su siempre dulce y alentador tono, escribió: «Para Ho-hun, buena suerte, sé feliz». Sus palabras breves, pero llenas de significado, muestran su deseo de que este nuevo capítulo de la vida de Ho-hun esté lleno de alegría y éxito. Es un recordatorio de la humildad y el afecto que Jungkook ofrece a quienes forman parte de su vida, incluso brevemente. Jimin, conocido por ser cálido y considerado, fue más extenso en su mensaje, reflejando su personalidad cariñosa. «Lindo, en primer lugar, felicitaciones por tu baja del ejército. No puedo creer que te vayas. Muchas gracias por hacerme feliz en el ejército. No te lastimes en ningún lado. Ahorra tu dinero y no te metas en problemas. Mi niño». Esas palabras no solo transmiten gratitud, sino también un tono protector y afectuoso, mostrando cómo Jimin cuida de quienes lo rodean. Su manera de llamarlo mi niño resalta ese toque juguetón y cercano que tanto lo caracteriza, y que seguramente logró conmover a Oh-hun. Por supuesto, fieles a su estilo, ambos idols no pudieron evitar bromear mientras firmaban. Jungkook fingió no querer firmar, diciendo: «No estoy firmando», a lo que Jimin, en sincronía con su sentido del humor, añadió: «Sí, yo tampoco». Y un tercero en la escena comentó con sarcasmo: «Sí, solo ocupa espacio». Estas pequeñas interacciones no solo nos muestran su lado humano y natural, sino tienen el por qué conquistan corazones en cada paso que dan. Jungkook y Jimin tienen una habilidad especial para conectar con las personas, dejando huellas imborrables tanto en sus fans como en aquellos que comparten momentos con ellos. Su combinación de ternura, humor y empatía es lo que los hace tan únicos y adorados. Si hay algo que nadie puede negar, es como Jungkook siempre tiene presente a Jimin, no importa dónde esté o lo que esté haciendo. Es como si Jimin estuviera en cada pensamiento suyo, en cada decisión pequeña o grande. Y es que Jungkook no solo demuestra su amor en los momentos obvios, sino en esos detalles que a veces parecen simples pero que dicen mucho más. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando estaban en el programa juntos? Era Jungkook quien prácticamente se adueñaba de la cocina, siempre asegurándose de que Jimin estuviera contento. Jimin solo pedía que quería comer, y Jungkook, sin pensarlo dos veces, lo preparaba con una sonrisa, porque para él, cocinar para Jimin es más que una tarea. Es una manera de demostrarle cuánto lo quiere. Pero esto no es algo que empezó ahí. Desde antes ya era evidente que Jungkook siempre piensa en Jimin. Un ejemplo precioso fue cuando Jungkook estaba en Estados Unidos, en medio de su agenda promocional y presentaciones. Allí, mientras comía en un restaurante, probó un plato que le gustó mucho, y en lugar de disfrutarlo sin más, lo primero que hizo fue preguntar por los ingredientes. ¿Por qué? Porque quería aprender a prepararlo para Jimin. Cuando el staff le preguntó si de verdad quería intentarlo, Jungkook sonrió y dijo: «A Jimin-chan le encantaría». Esos momentos nos dejan claro que, aunque esté a kilómetros de distancia, Jimin siempre está en su mente, como si fuera su punto de partida para todo. Y luego está ese detalle de cómo Jimin confía plenamente en Jungkook. En el primer episodio de su viaje a la isla de Jeju, Jimin confesó que no había comido porque la noche anterior Jungkook había cocinado para él y todavía estaba lleno. ¿Qué tan lindo es eso? Jungkook no solo quiere que Jimin coma bien, sino que también busca que se sienta cuidado y amado. Es como si todo lo que hace tuviera un propósito, y ese propósito siempre incluye a Jimin. Además, es muy dulce ver cómo Jimin responde a esa atención de Jungkook. Cada vez que Jungkook comparte una receta nueva o habla de algo que cocinó, Jimin no duda en decirle: «Quiero probarlo», y Jungkook, como siempre, le dice que sí de inmediato, porque para Jungkook, consentir a Jimin es algo natural, algo que hace porque lo disfruta, porque lo llena. Lo más bonito de todo es cómo se complementan. Jimin confía en que Jungkook siempre estará ahí para él, mientras que Jungkook encuentra felicidad en hacer cosas por Jimin. Es una dinámica que va más allá de los gestos románticos. Es pura complicidad, como si se entendieran con una mirada o un simple gesto. No hace falta que digan demasiado porque su conexión lo dice todo. Y sí, Jungkook ama cocinar,
Pero si le preguntas, seguramente diría que lo que realmente ama es cocinar para Jimin, porque en esos momentos no solo está preparando comida, sino que está mostrando su amor de una forma que a veces las palabras no pueden expresar. Y lo mejor es que Jimin lo sabe, lo siente, y por eso esa conexión entre ellos es tan especial, tan única. Es como si el mundo pudiera detenerse, pero ellos dos seguirían ahí, cuidándose, queriéndose, siendo uno para el otro. Porque eso es lo que son. Dos almas que se encontraron, que se complementan, y que, sin importar lo que pase, siempre encuentran la manera de cuidarse mutuamente. Jikook no solo es una pareja, son una historia de amor que se construye en los detalles, en los momentos compartidos y en la forma en que, sin decirlo explícitamente, siempre se eligen. Si hay algo que define a Jungkook, es cómo encuentra la perfección en todo lo que Jimin hace, ya sea en sus movimientos, en su forma de hablar o incluso en su manera de cocinar. Para Jungkook, Jimin siempre será el número uno. Y es que, aunque todos sabemos que a Jungkook le encanta cocinar y es increíblemente bueno en ello, algo que no muchos comentan es cuánto disfruta probar lo que Jimin prepara, sin importar si la comida está perfecta, para el estándar de los demás. Para Jungkook, lo único que importa es que Jimin haya puesto sus manos en ello. Es como si automáticamente todo lo que Jimin toca se convirtiera en algo especial y delicioso solo porque viene de él. Un momento que refleja esto perfectamente es ese icónico episodio de Run BTS, donde cada miembro tenía que cocinar en parejas siguiendo instrucciones específicas. La pareja de Jimin era Namjoon, y honestamente, la cocina no es el fuerte de ninguno de los dos. Mientras Namjoon intentaba dar instrucciones un poco perdidas, como siempre, Jimin se esforzaba en preparar los platos, aunque estaba claro que la receta no estaba saliendo como esperaban. El resultado final, como era de esperarse, no fue algo que los demás pudieran disfrutar. Cada miembro probó lo que Jimin y Namjoon habían cocinado, y sus expresiones lo decían todo. No estaba nada bueno. Incluso Jimin, con su sinceridad adorable, admitió entre risas: «Soy terrible en la cocina». Pero entonces llegó el turno de Jungkook. Y aquí es donde las cosas cambian. Mientras los demás hacían gestos graciosos y algo exagerados al probar la comida de Jimin, Jungkook fue diferente. Tomó el plato con seriedad y al probarlo, sus expresiones contaron otra historia. No solo no mostró señales de que la comida no estuviera buena, sino que empezó a servir más, probando cada bocado con una actitud tan casual como encantadora. Con cada cucharada asentía levemente, como queriendo decir: «Está bien, está delicioso». Porque para Jungkook, no importa si los ingredientes no están perfectamente cocidos o si la combinación de sabores no es la mejor. Lo único que importa es que Jimin lo hizo. Y eso, para él, lo hace perfecto. La diferencia en cómo Jungkook reaccionó frente al plato de Jimin, comparado con los demás, dice mucho sobre su dinámica. Mientras los otros podían bromear sobre lo mal que había salido, Jungkook no veía errores. Solo veía a Jimin. Y con eso le bastaba. Este momento no es solo una anécdota graciosa, es un claro ejemplo de cómo Jungkook siempre encuentra formas de demostrar cuánto admira a Jimin, y lo hace de una manera tan natural, sin pretensiones, que es imposible no notar cuánto lo quiere. Lo más tierno de todo es que este tipo de gestos no son aislados. Cada vez que Jimin hace algo, Jungkook está ahí, mirándolo como si estuviera viendo lo más increíble del mundo. En cada presentación, en cada interacción, en cada momento compartido, siempre hay una chispa de coqueteo en la forma en que se tratan. Jungkook, con su sonrisa juguetona, siempre encuentra formas de llamar la atención de Jimin, ya sea molestándolo cariñosamente o lanzándole miradas que no necesitan palabras para entenderse. Y Jimin, por su parte, no se queda atrás. Sus respuestas a las provocaciones de Jungkook son igual de encantadoras, llenas de risas y miradas que podrían derretir a cualquiera. En momentos como este, es fácil darse cuenta de que Jungkook es, sin lugar a dudas, el fan número uno de Jimin. Nadie puede competir con eso. Su admiración no se queda en lo superficial, va más allá. Se nota en cómo habla de él, en cómo lo mira y en cómo siempre encuentra formas de demostrarle cuánto lo valora. Cada gesto, cada palabra, cada pequeña acción de Jungkook hacia Jimin está llena de un cariño genuino que no necesita explicación. Y lo más hermoso es que Jimin lo sabe. Sabe que tiene en Jungkook a alguien que lo apoya, que lo admira y que de una manera sutil pero constante le recuerda cuánto significa para él. Así que sí, Jungkook puede ser un apasionado de la cocina,
Pero lo que realmente lo hace feliz no es solo cocinar, sino hacerlo para Jimin. Y cuando es Jimin quien cocina, no importa cómo quede el plato. Para Jungkook siempre será perfecto, porque viene de la persona que más quiere, porque eso es lo que define su relación, encontrar la perfección en el otro, incluso en las cosas más simples.